Buen día, mi nombre es Sandra Cuevas, soy presidenta de la Fundación por un México Bonito, la cual trabaja para promocionar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy me encuentro muy contenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal en compañía del magistrado presidente Armando Hernández Cruz. Buenos días, ¿cómo está? Hola Sandra, buen día. Gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Quiero comentarle que esta entrevista va dirigida especialmente a todas las niñas, niños y adolescentes. Entonces, iniciamos la primera pregunta. ¿Cómo le explica a ellos qué labor desempeña aquí en el Tribunal Electoral del Distrito Federal? Para que haya una sana convivencia entre todos nosotros, siempre es importante contar con el apoyo y protección de alguien que restaure los derechos que han sido afectados para una persona. Muchos niños, niñas y adolescentes viven situaciones en las que se sienten afectados y no saben ante quién acudir. El Tribunal Electoral hace eso. Cuando hay un proceso de elección de autoridades, atiende a las personas que sienten que las elecciones no fueron adecuadas, que no se realizaron de manera legal, y todas esas quejas son canalizadas y atendidas en este tribunal. Para mí es una cuestión muy importante dentro de la cultura cívica y democrática que desde niños debemos aprender, porque esto representa la intervención que tenemos todos en la toma de decisiones colectivas, cómo intervenimos o cómo nos interesamos por lo que a todos nos afecta, no solo por aquello que creemos que es parte de nosotros, sino de lo que es también en el ámbito público, en el ámbito colectivo, o sea, todo el espacio que nos pertenece a todos. Okay. Doctor, bueno, yo a usted lo conozco como alumna y me he dado cuenta que su carácter es fuerte, es una persona muy inteligente, se exige a sí mismo, pero también a los que lo rodean es la misma exigencia. Me he dado cuenta que es enojón y me causa curiosidad saber cómo era de niño, qué le gustaba ver, qué hacía, qué deporte practicaba, cuál era su hobby, qué hacía. Bueno, es muy interesante para mí platicar esto. Yo tengo una condición del espectro autista que se conoce como síndrome de Asperger. Mi carácter y mis relaciones con otras personas siempre han sido muy complicadas. Desde niño me costaba trabajo platicar con otros niños, integrarme a juegos de grupo. No me gustan los deportes, no me gusta el ruido, me causa demasiada ansiedad escuchar ruidos muy fuertes. Entonces mi infancia y mi adolescencia fueron elementalmente aisladas. En realidad no es que sea yo enojón, es parte de una característica que tengo de hablar las cosas de manera muy directa, de no tener mucho cuidado en interpretar y difícilmente llegar a empatizar mucho con las personas. Y empatizar me refiero a entender los sentimientos de otras personas. Entonces esto ha provocado, por ejemplo, en la etapa de secundaria, lo que hoy se conoce como bullying. Este acoso social, acoso escolar que se presenta cuando algún compañero molesta a otro, cuando ven a alguien diferente, cuando tienen la idea de que alguien es raro y entonces lo rechazan, lo excluyen o lo molestan. Ese episodio en la secundaria ha sido traumático, de hecho me marcó en muchos sentidos. Y es algo que yo espero que no se repita mucho. La verdad es que creo que los niños que les gusta molestar a sus compañeros deben entender cómo afecta eso a las personas, cómo les hace daño, cómo les impide, además, sobre todo cuando uno tiene dificultades para integrarse con un grupo o con los compañeros del salón, pues esto, cómo afecta y cómo hace daño y realmente cómo dificulta mucho la convivencia que uno tiene con su entorno. Es muy importante lo que menciona. A veces los niños sin querer dañan a otros y estos otros pueden cometer actos como quitarse la vida por a veces ser tan imprudentes. Es importante no solamente que los niños sean conscientes, sino también los padres. ¿Cómo usted supera esta parte, este padecimiento? Bueno, ¿cómo lo sobrelleva? El tema de la experiencia del bullying en la secundaria, insisto, fue complicado porque si de por sí me costaba trabajo llevar relaciones sociales con otras personas, pues en este caso se hizo más complicado. Entonces es necesario que uno vaya integrándose a la sociedad, yo creo que a todas las personas nos es complicado,
relacionarnos con otros, platicar, tener empatía, llevarnos bien, generar amistad, generar relaciones afectivas. A todas las personas nos es complicado siempre, las relaciones sociales siempre son muy complicadas, pero una persona que tiene una condición del espectro autista como esta que les comento, es todavía más difícil. Entonces estos episodios hacen muy complicado, muy difícil poderse relacionar con otras personas, y eso hace que el lograr desarrollarse en el ámbito laboral, personal, profesional, en la vida de pareja y todo esto sea incluso más difícil que lo que puede ser para otras personas. A mí me gustaría que los niños y jóvenes y adolescentes adquieran conciencia de la importancia que tiene tratar bien a sus compañeros e incluirlos, no generar un mundo de exclusión, no generar un mundo donde todo lo que es diferente es rechazado, o todos los que no piensan igual que nosotros son separados. En este mundo yo creo que creamos desde el principio un mundo de hombres y un mundo de mujeres, y a las mujeres se les trata de una forma, a los hombres de otra, y a los que tienen la piel morena de una forma y otra. Entonces generamos un mundo que desde niños nos enseña a discriminar, a afectar o a separar lo que parece raro o extraño. Muy bien, gracias, doctor. ¿Qué tanto cambiaron sus sentimientos, sus ideales, su carácter de cuando era niño al día de hoy que ya es un adulto? Yo creo que todos vivimos esas etapas. Cuando uno es niño no percibe que las cosas van a cambiar, ¿no? Parece que actuamos como si las cosas fueran permanentes, como si todo fuera a estar igual toda la vida, y ya de adulto uno adquiere conciencia de que la vida es un constante cambio, de que nada es permanente, nada de lo que tenemos dura para siempre, y todas las cosas van adquiriendo un valor distinto. Los valores, es decir, lo que nos importa cuando somos niños no es igual a lo que nos importa como adultos. Cuando niños nos importa jugar, tener espacio para divertirnos, hacer cosas que sean agradables. De adultos, en realidad me parece que es mucho más la responsabilidad lo que se busca, cumplir obligaciones, ser responsable, hacer bien las cosas que se tienen que hacer. Y también la parte económica cambia mucho. La preocupación por el dinero no surge cuando está uno en la infancia, sino hasta, en la mayoría de los casos me refiero, ¿no? Por supuesto hay desgraciadamente también niños en situación que los hace responsables económicamente de su casa, de un sustento de la familia, pero en términos generales esto no es lo normal, no debiera ser así, sino ya hasta cierta etapa de la edad adulta en la que uno debe ser económicamente responsable de sus propias necesidades, y para eso está diseñado todo un sistema de derechos de los niños que tiende a separar estas dos cosas. Muy bien. ¿Con quién creció? Tengo 7 hermanos y mi entorno familiar era siempre muy poblado, éramos muchos en un espacio no tan grande, de tal manera que yo no acostumbro la soledad. Me cuesta mucho trabajo estar solo porque estoy muy acostumbrado a la convivencia con muchas personas. Es que eran muchos hermanos. ¿También vivía con su papá, su mamá? Con mis padres sí, también. En realidad mi papá trabajaba y mi mamá estaba desarrollando labores del hogar, que para 8 personas es bastante, por supuesto. Entonces todo mi mundo fue mis hermanos y la relación que tuve con ellos, muy importante para mí porque aprendí a leer gracias a mi hermana, y muchas cuestiones de mi formación se deben a la convivencia con mis hermanos, más o menos de ciertos rangos de edades. Y yo creo que eso hace un ambiente de integración familiar muy interesante y muy unido. En general, ¿cómo influye, cómo impacta en su vida personal y profesional esa relación con su familia, con sus hermanos y con sus papás? Pues yo creo que es definitivo para todas las personas el entorno familiar. Es el primer ámbito de interacción que tenemos con otras personas. La primera relación y las primeras cosas que aprendemos es en la familia. Y fuera de la familia, también ya en la escuela o en la comunidad, en la colonia, se van aprendiendo otras cosas que se van integrando a la personalidad de uno. Así es que creo que los valores o lo que nos transmiten los padres, los hermanos y la familia en general es sumamente importante para la formación de cada uno de nosotros y para los adultos que seremos en el futuro. Porque cuando somos niños no pensamos en qué tipo de adultos vamos a ser en el futuro, y creo que es muy importante, al revés, ahora de adultos recordamos cómo éramos de niños, pero siempre es importante tener la vista puesta hacia lo que uno quiere, hacia cuáles son sus metas e intenciones a futuro. Muy bien, muy importante mencionar la
la institución de la familia. De ahí viene todo, lo bueno y malo, de ahí nace. Esa es mi opinión. Y cambiando un poquito el tipo de preguntas, ¿cómo enseñamos a las niñas, niños y adolescentes a tener una cultura política democrática? Sé que la democracia no significa solamente votar, pero podemos iniciar con los niños con ello. ¿Qué significa votar? ¿Por qué debemos votar? ¿Y cómo defender el voto? A los niños no les interesa votar porque no saben para qué sirve, y si en su entorno familiar a los papás tampoco les interesa votar por desconfianza o porque no creen en las autoridades, lo que se genera es una cultura de abstencionismo, la gente no va a votar. Y efectivamente, como dices, la democracia no se reduce a votar, se reduce a cómo nos importan las cosas que nos rodean, cómo nos importa lo que deciden las autoridades, cómo nos importa cuidar el espacio público. Los niños que van al parque y rayan las bancas o rayan los juegos, evidentemente demuestran que no les interesa ese espacio público que es de todos, y adentro de su casa difícilmente lo hacen. Yo creo que también esto depende del interés y el gusto que tenga uno por cada uno de estos temas. Cada quien va desarrollando a lo largo de su vida sus propios intereses. Yo cuando estaba en quinto año de primaria, recuerdo que estaba al pendiente de las campañas políticas, me gustaba saber quiénes eran los candidatos, quiénes eran los partidos políticos, y era un tema que fue de mi interés desde la infancia. Siempre. Entonces, por esa razón termino laborando ahora en este órgano, en el Tribunal Electoral, donde lo que se resuelve son cuestiones de elecciones. Creo que hay quienes tienen vocación para atender temas de carácter social, hay quienes tienen vocación para las cuestiones de la naturaleza, para el medio ambiente, y yo creo que cada quien debemos hacer lo que nos toca de acuerdo con nuestra propia vocación. Pero lo que se refiere a las decisiones de todos, lo que se refiere a si suben los precios de algo, es algo que nos afecta a todos. Si hay un problema ambiental, nos afecta a todos porque no podemos ir a la escuela o a trabajar. Si los carros no pueden circular o hay mucho tráfico, es un problema que nos afecta a todos, niños, grandes, jóvenes, adultos. Entonces, me parece que por eso es importante que los temas de cultura cívica sean de interés de todos y que además sean parte de los procesos de educación que se dan en las escuelas. Okay. Bueno, pues el presidente magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal es especialista en derechos humanos, en derecho constitucional, en derecho electoral, y por ello le voy a realizar esta pregunta. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la enseñanza de los derechos, la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes? ¿Quién lo debe de hacer? ¿La institución de la familia o la institución del gobierno? ¿El Estado? Yo creo que cuando hablamos de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, sabemos que hay muchas acciones a favor de que conozcan esos derechos en la escuela, en la casa, en los medios de comunicación, y también creo que es importante hacerles saber sus obligaciones. Los niños, niñas, adolescentes tienen derechos y obligaciones y tienen que cumplir con las obligaciones para también poder exigir los derechos de los que son titulares. Me parece que es complicado transmitirles a los niños y a los jóvenes el contenido de sus derechos, para qué les sirven y cómo ejercerlos, si no les transmitimos primero la importancia que tiene rescatar y respetar cuestiones como la tolerancia, el respeto, la convivencia con los demás, que es la parte fundamental de los derechos humanos. Yo pensaría que esa educación que los niños reciben en la casa, además, no es lo que sus papás les dicen o lo que los maestros les dicen en la escuela, sino lo que ellos ven. Y la única manera de transformar esa situación, pues es que lo que vean los niños sea acorde con lo que se les dice en el discurso de los derechos humanos. Se les dice, tienes derecho a vivir en una familia, en un entorno armónico, pero la realidad es otra. Tienes derecho a conducirte de manera adecuada, responsable, y ven a los papás hablando por teléfono y diciendo mentiras. Todo lo que se les dice a los niños es un discurso vacío. A veces no hay coherencia. Si no corresponde con la realidad de lo que ellos ven. Sí, así es. Okay. ¿Qué similitudes se encuentra entre la generación de su niñez y la actual? Desde la época de los griegos, los adultos siempre se quejan de que cada vez las generaciones están peores.
Y yo no coincido con eso, yo no estoy de acuerdo. Para mí las generaciones son distintas nada más. No es que sea ni mejor ni peor, ni se van perdiendo los valores, pero lo que yo resalto de manera importante es que esta generación nueva es una generación tecnológica y nosotros no lo fuimos. En mi generación no teníamos el acceso a medios como aparatos celulares, tabletas, computadoras, y esta ausencia, digamos, de tecnología que hoy es parte de las nuevas generaciones es lo que desde mi punto de vista hace una brecha generacional o distingue a las generaciones anteriores como la mía de las nuevas generaciones. Muy bien. Bueno, ¿eres feliz? ¿Es usted feliz? Esa es una buena pregunta. Yo estoy convencido de que todos los seres humanos estamos en este planeta para buscar la felicidad. Ese es el fin último de todo lo que hacemos. Todo tiene que llevarnos a la felicidad. Entonces, decir si somos o no felices, me parece que es un balance que hay que hacer a partir de todo lo que hemos hecho, ¿no? Me puedo sentir contento, alegre en un momento dado, pero la felicidad me parece que es algo que tenemos que construir todos los días y que todo lo que hagamos nos lleve hacia esa meta de felicidad. Okay. ¿Qué es lo que más le ha costado trabajo en su carrera profesional? Pues en la carrera profesional a mí me parece que no me ha sido particularmente difícil. Algo que no me gusta es la competencia. Las escuelas, las personas, las familias educan a los niños, a los jóvenes y a los adultos para competir. A mí no me gusta competir porque en una competencia hay ganadores y perdedores. Y no creo que debamos dejar perdedores porque cuando alguien pierde, finalmente creo que nadie gana. Entonces no soy una persona competitiva, no me gusta entrar en competencia con otras personas y creo que por esa razón no se me ha dificultado el desarrollo de mi ejercicio en mi carrera profesional. Muy bien. Bueno, pues ahora le pido que por favor le envíe un mensaje a todas las niñas, niños y adolescentes que lo están escuchando. A mí me parece muy importante dejar claro que las diferencias que existen entre las personas no deben ser motivo de odio, de rechazo o de separación de unos a otros. Debemos empezar a vivir como gente diferente, reconocer las diferencias, aceptar a las personas como son y sobre todo construir una cultura en donde prevalezca el amor y no el miedo. Todo lo malo que nos enseñan en la familia, en la casa, en la calle, tiene que ver con el temor. Cuando rechazamos a una persona diferente es porque le tenemos miedo a lo que no conocemos. Pero esa no es la naturaleza de las personas. Lo que somos en realidad somos amor. Y si nos aprendemos a conducir siempre con amor y dejar de lado el temor, estoy seguro que la sociedad va a mejorar y que esa es una responsabilidad que tenemos los padres, los adultos, pero también los niños desde el entorno de la primaria. No rechacen, no separen, no discriminen a las personas que son diferentes, ya sea hombres, mujeres o cualquier otra diferencia que nos pueda distinguir y vivamos todos con amor. Eso será seguramente lo que necesita nuestra sociedad, nuestro país y todo el mundo. Ok. Gracias, doctor, por hacer un México bonito. Muchas gracias a ti, Sandra. Adiós.